Imagina acostarte a dormir pensando que fue un día normal y nunca despertar. No hubo dolor, no hubo aviso, solo oscuridad. Y en medio de esa noche, mientras todo parecía en calma, dentro de tu cuerpo ocurre algo silencioso pero devastador. Un derrame cerebral. Ahora escucha esto con atención. Un reconocido neurólogo ha lanzado una advertencia muy seria. Una fruta común, que muchas personas mayores consumen con regularidad, especialmente antes de dormir, podría estar relacionada con un aumento en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular nocturno. Y no estamos hablando de una fruta extraña, ni de esas que nadie conoce. Esta fruta probablemente está ahora mismo en tu cocina. Puede que incluso pienses que es saludable. Tal vez la comes porque siempre lo has hecho, pero para algunos cuerpos mayores de 60 años, no es tan inocente como parece. Durante este video, voy a explicarte qué tiene esta fruta que la vuelve peligrosa en ciertos casos. ¿Por qué el riesgo aumenta durante la noche, especialmente mientras duermes? ¿Qué tipo de personas están más expuestas? ¿Y qué alternativas más seguras puedes elegir si ya pasaste cierta edad? Y quiero que sepas algo desde ya. Esto no se trata de asustarte. Se trata de darte información real, clara y útil para que tomes mejores decisiones. A tiempo. A veces, lo más peligroso no es lo que ignoramos, sino lo que creemos que es seguro solo porque lo hemos hecho toda la vida. Así que quédate hasta el final, no solo para conocer la fruta, sino para entender si realmente representa un riesgo para ti o para alguien que amas. Y antes de seguir, me encantaría que me contaras algo muy simple. ¿Cuántos años tienes y desde qué ciudad o país estás viendo este video? Te leo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega este mensaje y a cuántas personas podemos ayudar hoy. El caso que lo cambió todo. Un derrame nocturno inesperado. Don Andrés tenía 78 años. Vivía solo desde que su esposa falleció hacía ya casi una década. Era un hombre tranquilo, de rutinas sencillas. Se levantaba temprano, salía a caminar, leía el periódico en el balcón y cada noche, antes de irse a dormir, comía su fruta favorita. Lo hacía sin falta, como parte de una costumbre que él consideraba saludable. Nunca había tenido problemas cardíacos, tampoco presión alta. Tenía análisis recientes y, según sus médicos, estaba sorprendentemente bien para su edad. Pero una mañana no se despertó. Su hijo, al no recibir respuesta durante horas, fue a buscarlo. Lo encontró acostado en su cama, con la luz apagada y la misma ropa que había usado la noche anterior. No había señales de violencia, ni dolor, solo ausencia. El informe médico fue claro: derrame cerebral masivo durante el sueño. Lo que sorprendió a los especialistas fue que don Andrés no tenía los factores de riesgo clásicos. No fumaba, no bebía, hacía ejercicio, dormía bien. Entonces, ¿por qué ocurrió? Días después, un neurólogo que revisó su historial hizo una observación inesperada. Había un patrón en ciertos casos similares. Personas mayores, sin antecedentes graves, que sufrían accidentes cerebrovasculares nocturnos aparentemente sin causa. Al revisar los hábitos de don Andrés, apareció un detalle que se repitió en otros pacientes: el consumo rutinario de una fruta específica justo antes de dormir. Una fruta considerada saludable. Una fruta accesible, presente en casi todas las cocinas. Una fruta que, bajo ciertas condiciones, puede alterar el flujo sanguíneo, aumentar la viscosidad de la sangre o incluso interferir con la acción de medicamentos anticoagulantes. A partir de ese caso, el neurólogo decidió iniciar una investigación más profunda. Comparó patrones, revisó niveles de potasio, composición química y la forma en que ciertos nutrientes afectan al cerebro durante el sueño profundo. Y los resultados lo sorprendieron. Esta fruta, aunque no peligrosa por sí sola, puede representar un riesgo real en personas mayores, con sistemas más sensibles y en horarios específicos del día. No se trata de generar alarma. Se trata de visibilizar una conexión que hasta ahora pasaba desapercibida.
pero que ya ha tenido consecuencias irreversibles. Y lo más impactante es esto: la mayoría de quienes la consumen con regularidad no tienen idea de lo que podría estar pasando dentro de su cuerpo cada noche. ¿Qué es un derrame cerebral y por qué ocurre mientras duermes? Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular o ACV, ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe. Sin oxígeno ni nutrientes, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos. Hay dos tipos principales de derrames: el isquémico, que representa la gran mayoría de los casos y es causado por un coágulo que bloquea una arteria, y el hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro. Ambos tipos pueden dejar secuelas graves: pérdida del habla, dificultad para moverse, pérdida de memoria o incluso la muerte. Pero lo que muchas personas no saben es que estos eventos pueden suceder en silencio mientras duermes. Ahora, ¿por qué ocurre esto justamente durante la noche? Durante el sueño, tu cuerpo entra en un estado de reposo profundo. El ritmo cardíaco se vuelve más lento, la presión arterial disminuye y el cerebro, aunque sigue activo, reduce su consumo de oxígeno y glucosa. Este proceso es natural, pero en personas mayores, ese mismo descenso en la presión y el flujo sanguíneo puede tener un efecto inesperado. Si hay una arteria ya un poco estrechada por el paso del tiempo o una circulación más espesa de lo normal, el riesgo de que algo se bloquee aumenta. Además, el cuerpo produce ciertas hormonas en la madrugada, como el cortisol, que pueden provocar fluctuaciones bruscas en la presión arterial justo antes de despertar. Esas variaciones, en un sistema vascular frágil, pueden ser peligrosas. Y aquí es donde la alimentación entra en juego. Algunos alimentos que consumimos antes de acostarnos pueden alterar este delicado equilibrio. Por ejemplo, alimentos muy ricos en potasio o sodio pueden cambiar la presión arterial. Aquellos con alto índice glucémico pueden interferir con el control del azúcar en sangre durante la noche. Y ciertos compuestos naturales presentes en algunas frutas comunes pueden, sin que lo sepamos, aumentar la viscosidad de la sangre, es decir, hacerla más espesa y propensa a formar coágulos. Y todo esto sucede sin que sintamos nada. Una cena ligera, una fruta de postre, unas pastillas para dormir. Y al cerrar los ojos, comienza un proceso en el que el cuerpo baja la guardia. Si las condiciones son las adecuadas, o más bien, las incorrectas, se produce el escenario perfecto para que algo falle. Por eso es tan importante entender que lo que comemos, especialmente antes de dormir, no solo afecta el estómago o el sueño, sino que también puede influir directamente en la salud del cerebro. La fruta de la que hablaremos hoy no es mala en sí misma, pero si no sabemos cómo, cuándo y en qué cantidad consumirla, podría convertirse en el desencadenante de un problema que nunca vimos venir. ¿Qué tiene que ver una fruta con esto? La advertencia del neurólogo. Hace poco, una advertencia médica comenzó a circular entre círculos de neurólogos y cardiólogos especializados en adultos mayores. Fue publicada por el Dr. Santiago Rivas, un neurólogo con más de 30 años de experiencia en prevención de accidentes cerebrovasculares. No es alguien que hable a la ligera ni que se deje llevar por rumores sin base. Su publicación fue clara y directa. Hay una fruta de consumo diario que puede alterar la circulación cerebral en adultos mayores cuando se consume de forma regular por la noche. ¿Una fruta? ¿Un alimento tan común como para estar en la mesa de millones de personas? Sí, y eso fue lo más alarmante del mensaje. El doctor Rivas no se refería a una fruta exótica de otro continente ni a un superalimento raro que solo se consigue en herbolarios. Se refería a una fruta que muchas personas comen pensando que están haciendo lo correcto. Algunas la toman como cena ligera, otras como merienda nocturna. Incluso hay quienes la mezclan con yogur o cereales antes de acostarse. ¿Pero qué tiene esta fruta que puede ser tan peligrosa? La respuesta está en su composición química. Este alimento, en su estado natural, contiene un conjunto de sustancias que en teoría no representan problema. Pero bajo ciertas condiciones, como una digestión más lenta por la edad, una menor eficiencia renal
y la presencia de medicamentos anticoagulantes o antihipertensivos puede convertirse en un factor de riesgo silencioso. Según el Dr. Rivas, esta fruta puede alterar 3 cosas muy delicadas en personas mayores. 1. La viscosidad de la sangre, es decir, qué tan espesa o líquida se encuentra en determinado momento. Una sangre más espesa fluye con más dificultad y eso puede hacer que se formen coágulos. 2. El tono vascular, que es la capacidad que tienen las arterias y venas de expandirse y contraerse para permitir un flujo adecuado. Esta fruta, si se consume en exceso, puede interferir con ese proceso, generando rigidez. Y 3. El ritmo de filtración renal, lo que puede dificultar la eliminación de ciertos minerales acumulados durante la noche, afectando la presión arterial de madrugada. Todo esto puede sonar muy técnico, pero la conclusión es sencilla. Esta fruta, aunque parece inofensiva, puede alterar el equilibrio de tu sistema circulatorio cuando el cuerpo más necesita estabilidad, mientras duerme. El Dr. Rivas no dijo que todos deban dejar de comerla, pero sí advirtió que hay grupos específicos, personas mayores de 65 años, con antecedentes cardíacos, hipertensión o que toman medicación diaria, que deberían revisar su consumo con mucho cuidado. Y lo más inquietante es que casi nadie lo sabe. Ahora bien, ¿de qué fruta estamos hablando exactamente? La fruta bajo la lupa. ¿Qué la hace peligrosa? La fruta a la que se refiere el Dr. Rivas es tan común que probablemente la has comido esta misma semana. Estamos hablando de la banana, también conocida como plátano en muchos países de habla hispana. Sí, esa misma fruta amarilla, blanda, dulce y fácil de digerir que desde pequeños hemos considerado saludable. Y lo es, pero solo en ciertos contextos, porque cuando llegamos a cierta edad, lo que antes era bueno puede volverse un riesgo si no se controla. Veamos qué contiene esta fruta que la vuelve potencialmente peligrosa durante la noche, especialmente para personas mayores. En primer lugar, la banana es muy rica en potasio. El potasio es un mineral esencial para el funcionamiento del corazón, los músculos y los nervios. Pero en exceso, especialmente en personas con función renal reducida, puede causar un desequilibrio conocido como hiperpotasemia. Este exceso de potasio puede alterar el ritmo cardíaco, dificultar la contracción muscular adecuada y aumentar la probabilidad de un evento cerebrovascular. Segundo, contiene trazas de ácido oxálico, una sustancia que puede interferir con la absorción de calcio y formar cristales en el cuerpo si se consume en grandes cantidades. En personas mayores, que a menudo ya tienen huesos más frágiles y riñones menos eficientes, esto representa una carga adicional. Tercero, y muy importante, interfiere con algunos medicamentos anticoagulantes y antihipertensivos. El potasio puede afectar cómo ciertos fármacos funcionan en el cuerpo, especialmente durante el reposo nocturno, cuando la presión arterial naturalmente disminuye. Esto puede resultar en una caída peligrosa de la presión, o todo lo contrario, si el cuerpo responde con una subida brusca por la mañana. Hay casos documentados que respaldan estas advertencias. En un estudio publicado en una revista de geriatría, se describieron varios pacientes mayores de 70 años que sufrían episodios de arritmia nocturna o presión inestable, sin causa aparente. Cuando los médicos investigaron más a fondo, notaron que todos compartían un hábito común. Comían una banana todas las noches antes de irse a dormir. No es que la banana sea un veneno, no lo es. Pero en estos casos, el exceso de potasio, sumado a la edad, la medicación y la reducción natural de las funciones corporales, crearon un cóctel silencioso pero potencialmente peligroso. Ahora bien, ¿quiénes están realmente en riesgo? Personas con hipertensión, que ya tienen un sistema circulatorio vulnerable. Aquellas con problemas cardíacos, especialmente quienes han tenido arritmias o marcapasos. Quienes padecen diabetes, ya que la banana también tiene un índice glucémico relativamente alto, lo cual puede alterar el nivel de azúcar en sangre durante la noche. Y también quienes tienen problemas renales, aunque sean leves y no estén diagnosticados aún.
Si estás en uno de estos grupos, no se trata de eliminar esta fruta por completo, pero sí de moderar su consumo y elegir el momento del día adecuado para disfrutarla sin riesgo. Muchos pensarán, pero si he comido banana toda mi vida, ¿por qué tendría que preocuparme ahora? Y esa es una pregunta muy válida. La respuesta es sencilla y al mismo tiempo profunda. Tu cuerpo no es el mismo de hace 20, 30 o 40 años. Y lo que antes era inofensivo o incluso beneficioso, hoy puede representar un desafío para un organismo que ha cambiado. Después de los 60 años, el cuerpo entra en una etapa distinta. El metabolismo se vuelve más lento, la digestión tarda más, los riñones ya no filtran tan eficientemente como antes. Y el sistema circulatorio, arterias, venas y corazón ya no tienen la misma elasticidad ni capacidad de adaptación. Es decir, los mecanismos de defensa y equilibrio del cuerpo envejecen con nosotros. Y en este nuevo contexto, los mismos hábitos que llevábamos durante décadas comienzan a producir efectos diferentes, a veces imperceptibles al principio, a veces silenciosos, hasta que algo más serio ocurre. Déjame contarte la historia de Clara. Clara tiene 72 años. Siempre fue una mujer activa, cuidadosa con su alimentación. No comía frituras, no bebía alcohol. Cada noche, como parte de su rutina de salud, cenaba algo ligero y terminaba con una banana. Decía que le ayudaba a dormir mejor, y durante años así fue. Pero con el tiempo, comenzó a sentir cosas extrañas. Despertaba con el corazón acelerado sin motivo. Tenía pequeñas pérdidas de equilibrio al levantarse por la mañana. Y algunas noches, decía sentir una presión muy sutil en la cabeza, como si algo la empujara desde adentro. Pensó que era estrés o ansiedad, hasta que una madrugada sufrió un pequeño derrame cerebral. Por suerte, fue leve y no dejó secuelas graves. Pero al investigar qué había ocurrido, su médico se sorprendió al ver sus niveles elevados de potasio y presión inestable durante la noche. Clara no lo sabía, pero ese hábito que consideraba saludable estaba generando un desequilibrio silencioso en su cuerpo. ¿La banana era la culpable directa? No exactamente. Pero en combinación con su edad, su ritmo de vida, los medicamentos que tomaba y la hora en la que la consumía, se convirtió en un factor de riesgo. Hoy Clara sigue comiendo frutas, pero de forma distinta. Aprendió que lo que es saludable no es lo mismo para todos, ni para siempre. Y que en la tercera edad, los detalles importan más que nunca. Así que si tú también llevas años comiendo banana cada noche, este mensaje no es para que sientas miedo, sino para que observes, te informes y ajustes lo que sea necesario. A tiempo. Porque en esta etapa de la vida, la salud se mantiene no solo con grandes decisiones, sino con pequeños cambios conscientes. Quiero que quede algo muy claro, porque es importante decirlo con todas sus letras. No estamos diciendo que la banana sea veneno. No es una fruta peligrosa por sí misma, ni es mala para todo el mundo. Lo que estamos haciendo aquí es algo mucho más valioso: informar. Porque lo que puede ser saludable para una persona joven, activa, sin condiciones médicas, puede no serlo para alguien mayor, con otras necesidades y un cuerpo que responde de forma diferente. En la tercera edad, todo cambia. La alimentación deja de ser simplemente una cuestión de gusto o costumbre y se convierte en una herramienta directa de cuidado. Cada comida cuenta. Cada elección tiene un impacto. Y la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta del efecto acumulado de lo que comemos cada día durante años. Comer una banana una vez o de vez en cuando no representa ningún problema en la mayoría de los casos. Pero hacerlo todas las noches, durante meses o años, sin considerar el estado del corazón, los riñones o la presión arterial, sí puede tener consecuencias. El cuerpo mayor necesita cosas distintas. Necesita menos cantidad, más variedad, mejores horarios y sobre todo, conciencia. Este video no es para que tires las bananas a la basura, ni para que tengas miedo de comer lo que te gusta. Es para que mires tu alimentación con más información y atención, para que no sigas repitiendo hábitos del pasado solo porque siempre los hiciste.
La buena salud en la vejez no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría. Y esa sabiduría viene de aprender, de observarse y de adaptarse. Cada persona es un mundo distinto. Algunas pueden tolerar esta fruta sin ningún problema. Otras quizás ya tienen señales en su cuerpo que deberían escucharse. Por eso es tan importante consultar con un profesional de la salud, especialmente si se toman medicamentos, si hay antecedentes de derrames, presión inestable o insuficiencia renal. La clave no es dejar de comer. La clave es comer con conocimiento. Y ese es el verdadero objetivo de este mensaje. Que tomes decisiones desde un lugar de comprensión, no desde el miedo. Que puedas seguir disfrutando de tu vida, tus alimentos y tus rutinas, pero de forma más consciente y segura. Porque cuando uno sabe lo que hace, ya está dando el primer paso para proteger su salud. Ahora bien, no todos los que comen una banana por la noche van a tener un derrame cerebral. Eso sería una exageración. Pero hay ciertas condiciones específicas que, si se cumplen, aumentan considerablemente el riesgo. Veamos una por una, porque si te identificas con alguna, es momento de prestar atención. 1. Comerla en ayunas, justo antes de dormir. Mucha gente mayor cena muy temprano, a las 6 o 7 de la tarde. Y horas después, cuando ya sienten hambre de nuevo, deciden comerse una banana para no irse a la cama con el estómago vacío. El problema es que comer una banana como única cosa antes de dormir, sin ningún otro alimento que la acompañe, puede provocar un pico de potasio o de azúcar en sangre que el cuerpo, en reposo, no regula igual que cuando estamos despiertos. El sistema digestivo ya está ralentizado y el azúcar se absorbe rápido, lo que puede alterar la presión o la actividad eléctrica del corazón durante el sueño profundo. 2. Mezclarla con ciertos medicamentos. Este es uno de los puntos más delicados. Las personas mayores suelen tomar medicación diaria, y muchas de ellas son anticoagulantes, diuréticos o fármacos para la presión arterial. La banana puede interferir directamente con su efecto. Por ejemplo, los diuréticos tienden a eliminar potasio del cuerpo, y si se consume una banana justo antes de dormir, el nivel puede dispararse en dirección contraria. Con anticoagulantes, la fruta puede alterar la forma en que se coagula la sangre, aumentando el riesgo de sangrados o, paradójicamente, de coágulos si el equilibrio se rompe. Además, en combinación con medicamentos para el sueño o para la ansiedad, puede generar un efecto sedante más intenso del esperado, dificultando la respuesta del cuerpo si ocurre alguna alteración durante la noche. 3. Tener predisposición genética. Hay personas que, sin saberlo, tienen una mayor sensibilidad vascular hereditaria. Es decir, sus arterias son más frágiles, más propensas a la inflamación o menos eficientes para regular la presión de manera automática. En estos casos, un cambio leve en la química sanguínea, como el aumento repentino de potasio o azúcar, puede ser suficiente para provocar un desequilibrio. Y como esto no suele aparecer en los chequeos normales, muchos lo ignoran hasta que el cuerpo se manifiesta de forma brusca. 4. Interacción con el sistema nervioso mientras dormimos. Durante la noche, el sistema nervioso entra en una fase de autorregulación. Baja el ritmo cardíaco, se reducen los impulsos eléctricos y el cuerpo entra en modo de reparación. Pero si en ese momento introducimos sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, como el triptófano, el magnesio y el potasio contenidos en la banana, la respuesta puede no ser la esperada. En vez de relajación profunda, algunas personas experimentan microdespertares, palpitaciones, presión nocturna o incluso alteraciones del sueño REM, sin saber que la causa está en lo que comieron una hora antes. Como ves, no es la banana en sí el problema, sino las condiciones en las que se consume y cómo cada cuerpo reacciona de manera distinta, especialmente después de los 60 años. ¿Cómo saber si estás en riesgo? Señales que da tu cuerpo. Lo más difícil de un derrame cerebral es que, muchas veces, no avisa con claridad. Pero eso no significa que el cuerpo no dé señales.
solo que a veces son tan suaves o cotidianas que no les damos la importancia que merecen. En esta parte quiero ayudarte a identificar algunos síntomas que podrían ser advertencias silenciosas, no para que te alarmes, sino para que estés atento y tomes decisiones con conocimiento. 1. Mareos frecuentes, especialmente por la noche o al levantarte. Si al acostarte o al cambiar de posición en la cama sientes que todo gira por un momento, eso puede ser más que un simple cambio de presión. Es una señal de que tu sistema circulatorio está reaccionando con lentitud o dificultad. En adultos mayores, esto puede relacionarse con picos de potasio, azúcar o desequilibrio en la presión arterial. No deberías sentirte mareado solo por moverte en la cama. Si ocurre a menudo, hay que revisarlo. 2. Dolor de cabeza que aparece solo en la madrugada o al despertar. Este tipo de dolor es diferente al de un día agitado o a una jaqueca común. Es una presión sorda, persistente, que no está asociada al ruido ni al estrés, sino que aparece cuando el cuerpo debería estar descansado. Podría estar indicando que hubo una alteración en el flujo sanguíneo cerebral mientras dormías, especialmente si ocurre después de cenar tarde o tras consumir ciertos alimentos, como la fruta que hemos venido analizando. 3. Palpitaciones nocturnas o sensación de que el corazón salta. Despertarse con el corazón acelerado o sentir que el pecho late raro no debería ser normal. Puede ser una respuesta del cuerpo a un desequilibrio de minerales como el potasio o el magnesio, o una interacción con medicamentos que se activan en la madrugada. Si sucede de forma repetida, aunque dure solo unos segundos, es motivo para prestar atención médica. 4. Insomnio repentino sin causa aparente. Si de pronto empiezas a tener problemas para dormir, sin cambios de rutina, sin estrés evidente y sin dolor físico, podría haber un desajuste interno que tu cuerpo intenta manejar sin que tú lo notes conscientemente. Y la alimentación nocturna juega un papel más grande de lo que muchos creen. Algunas personas mayores que comían banana antes de dormir, por ejemplo, comenzaron a experimentar insomnio o despertaban varias veces por la noche. Y no sabían que su cuerpo estaba reaccionando a algo que parecía completamente inofensivo. ¿Qué puedes hacer si reconoces alguna de estas señales? Primero, no te automediques. No saques conclusiones apresuradas, pero tampoco lo ignores. Anota cuándo ocurren estos síntomas, con qué frecuencia, si comiste algo antes y qué medicación tomas. Y lo más importante, consulta con tu médico de cabecera o un especialista en salud cardiovascular o neurológica. Un simple análisis de sangre, un chequeo de presión durante la noche o una revisión de tu dieta pueden darte la tranquilidad que necesitas o ayudarte a prevenir algo más serio. Porque cuando el cuerpo susurra, es mejor escucharlo antes de que tenga que gritar. Alternativas seguras, frutas que sí puedes comer de noche. Después de todo lo que hemos visto, es natural preguntarse, ¿y entonces qué fruta sí puedo comer antes de dormir sin riesgo? La buena noticia es que hay varias opciones deliciosas y seguras, especialmente si tienes más de 60 años y quieres cuidar tu salud sin renunciar al placer de una merienda nocturna. La clave está en elegir frutas que tengan 3 características importantes. 1. Bajo índice glucémico. Esto significa que no elevan el azúcar en sangre bruscamente, ideal para quienes tienen diabetes o problemas con la insulina. 2. Buena fuente de fibra. La fibra ayuda a que la digestión sea más lenta y estable, evitando picos nocturnos de azúcar o presión. 3. Contenido moderado de magnesio y antioxidantes, que favorecen la relajación muscular y el descanso profundo. Ahora veamos algunas frutas que cumplen con estas condiciones. Manzana. Una fruta clásica, fácil de conseguir y muy bien tolerada, especialmente si se come con cáscara. Ofrece fibra, vitaminas y antioxidantes que favorecen la digestión sin alterar la presión ni el ritmo cardíaco. Pera madura. Tiene un efecto suave sobre el sistema digestivo.
rica en agua y fibra soluble, puede calmar el estómago y ayudar a tener un sueño más tranquilo. Cerezas o jugo de cereza natural. Estudios han mostrado que contienen melatonina natural, una hormona que regula el ciclo del sueño. Eso sí, elige cerezas frescas o sin azúcar añadida. Kiwi. Aunque no lo parezca, el kiwi es una fruta excelente para dormir. Tiene vitamina C, antioxidantes y una pequeña cantidad de serotonina que puede ayudar a relajarte por la noche. Papaya. Especialmente buena si tienes problemas digestivos. Su enzima natural, la papaína, facilita el trabajo del estómago durante el sueño. Además, tiene bajo índice glucémico. Y si prefieres una merienda un poco más elaborada, aquí tienes algunas combinaciones simples y seguras. Rodajas de manzana con una cucharadita de yogur natural sin azúcar. Un vaso pequeño de leche tibia con media pera en trocitos. Kiwi en cubos con una pizca de canela. Papaya con avena cocida suave, ideal para adultos con digestión lenta. Todas estas opciones son más seguras que una banana por la noche, especialmente si tienes presión alta, diabetes o estás medicado. Además, tienen un efecto calmante y regulador, ayudando a que el cuerpo entre en un estado de descanso sin provocar alteraciones en la circulación ni en el corazón. Recuerda, no se trata de dejar de comer, sino de comer lo que tu cuerpo realmente necesita en esta etapa de la vida. Dormir bien comienza por elegir bien lo que cenas. ¿Qué pasa si ya tuviste un mini derrame y no lo sabías? No todos los accidentes cerebrovasculares son tan evidentes como pensamos. A veces, el cuerpo sufre lo que se conoce como un microaccidente cerebrovascular silencioso o isquemia transitoria. Y lo preocupante es que muchas personas ni siquiera se enteran de que lo han tenido. Estos episodios son breves, duran apenas unos minutos o segundos, y los síntomas pueden ser tan sutiles como un pequeño olvido, una torpeza momentánea, un leve mareo, que se confunden con el cansancio o la edad. Sin embargo, aunque pasen desapercibidos, dejan huella en el cerebro. Y tener uno de estos episodios aumenta significativamente el riesgo de sufrir un derrame más grave en el futuro. Déjame contarte el caso de Ángela. Ángela tiene 75 años. Es viuda, vive sola y lleva una vida tranquila. Hace unos meses fue al médico por un dolor de cuello, nada grave. Le hicieron una resonancia para descartar problemas cervicales. Y allí, por casualidad, el neurólogo notó algo más. Una pequeña señal en su cerebro. Le explicó que en algún momento de los últimos años, probablemente mientras dormía, había sufrido un microaccidente cerebrovascular sin darse cuenta. Ángela quedó impactada. No lo podía creer. Nunca se había desmayado, ni había tenido síntomas graves. Pero cuando empezó a pensar, recordó que en varias ocasiones se había despertado confundida, con el corazón acelerado, y que a veces olvidaba palabras simples por unos segundos. Lo había atribuido al estrés o a la edad. Gracias a ese hallazgo, hoy Ángela cambió su rutina nocturna, ajustó su medicación y eliminó ciertos alimentos de su dieta, como la banana antes de dormir. Y se siente más segura, más tranquila, porque ahora sabe lo que su cuerpo ya había intentado decirle, pero ella no había escuchado. Entonces, ¿cómo saber si tú también tuviste uno de estos eventos menores? Hay algunos exámenes médicos que puedes pedir, especialmente si tienes antecedentes de presión alta, diabetes o colesterol elevado. Una resonancia magnética cerebral con difusión, que detecta lesiones antiguas en el tejido. Un Doppler de carótidas, para evaluar el flujo de sangre en las arterias que van al cerebro. Un electrocardiograma o monitoreo Holter, que permite ver si el corazón tuvo arritmias que podrían haber provocado un coágulo. Son estudios accesibles, no invasivos, y pueden marcar una gran diferencia. Porque como siempre decimos, el mejor momento para prevenir es antes de que algo pase. Pero el segundo mejor momento es ahora. Después de todo lo que hemos hablado, es momento de hacer una pausa y poner las cosas en su lugar. La fruta, sí, incluso la banana, no es el enemigo. Lo que puede ser realmente peligroso
Es comer sin saber. Hacer lo mismo todos los días sin preguntarnos si eso que nos hacía bien hace 20 años nos sigue haciendo bien hoy. El neurólogo que encendió la alarma sobre esta fruta lo explicó con claridad. El problema no es la banana. El problema es que muchos adultos mayores no conocen sus propios límites físicos, y cuando uno mezcla hábitos antiguos con enfermedades modernas, es ahí donde se vuelve riesgoso. En otras palabras, el riesgo está en el descontexto. Una banana por la mañana, combinada con una dieta equilibrada y actividad física, puede ser totalmente inofensiva, incluso beneficiosa. Pero una banana por la noche, justo antes de dormir, en una persona con presión inestable, tomando anticoagulantes y con función renal disminuida, es otra historia. Por eso, el mensaje final de este video no es «deja de comer banana», sino más bien «conoce tu cuerpo, escucha a tu médico y adapta tus hábitos a tu edad actual». Porque la clave para vivir bien después de los 60 no está en seguir reglas estrictas ni en renunciar a lo que te gusta. Está en entender cómo funciona tu organismo ahora. Y cuando haces eso, puedes seguir disfrutando de la comida, del descanso y de la vida misma. Sin miedos, sin exageraciones, solo con conciencia. Así que la próxima vez que vayas a elegir qué fruta comer por la noche, recuerda todo lo que aprendiste hoy. No porque debas tenerle miedo a nada, sino porque ahora tienes el poder de decidir con sabiduría. Si este video te ha enseñado algo nuevo o te ha hecho pensar distinto, te invito a hacer algo muy sencillo pero muy importante. Compártelo con tu hermana, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, porque tal vez, sin saberlo, podrías estar salvando una vida. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Conocías este riesgo? ¿Sueles comer fruta por la noche? ¿Cuál eliges tú para terminar el día? Déjamelo en los comentarios. Gracias, de corazón, por quedarte hasta el final. Cuidarte es una forma de quererte, y estar informado es el primer paso. Nos vemos muy pronto en un nuevo video.